Uno de los temas que más está surgiendo en la actualidad por distintas noticias y acontecimientos es la realidad de los 4 ángeles encadenados en el río Éufrates. Este suceso ha cautivado la imaginación a través de la historia, y peor aún en la actualidad, dando lugar a diversas interpretaciones y especulaciones sobre el propósito y la identidad de estos ángeles. Muchos han creado diversas simbologías con esto, otros han caído en el misticismo, dejándose arrastrar por corrientes satánicas e impías. El concepto de los 4 ángeles encadenados en el río Éufrates solo puede ser revelada y entendida a la luz de la Biblia. No hay otro lugar, no hay otra forma de entenderla. Si ves otros medios que te fomentan teorías, especulaciones, aléjate de ellos, porque son espíritus de las tinieblas disfrazados como ángeles de luz, para confundirte sobre estos temas. Veamos qué nos dice la Biblia sobre estos 4 ángeles. Apocalipsis 9 del verso 3 en adelante nos dice la verdad de su palabra. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Al tocar la 6ª trompeta, vemos otro ataque demoníaco como sucedió al momento de tocar la 5ª trompeta, como está registrado en el mismo capítulo del versículo 1 al 11. Ahora, la Biblia en el original griego nos muestra un verbo en tiempo perfecto, que significa que han sido atados desde tiempo atrás, con resultados continuos hasta nuestro tiempo actual, es decir, que aún siguen atados. Algunos dicen que ya se les escucha porque el río Éufrates en la actualidad se está secando, pero no es así. Es más, es probable que el río Éufrates crezca su caudal, y eso lo hablamos en otro vídeo. Para que estos ángeles sean desatados, tienen que pasar los juicios de los primeros 6 sellos desatados. Tienen que pasar los 6 ángeles tocando las trompetas para que suceda este terrible suceso. La Biblia nos dice que estos 4 ángeles han sido obligados necesariamente a permanecer así. Estos son otros segmentos de la fuerza de Satanás, que no los quiere atados indudablemente. A él le gustaría tener a sus demonios sueltos, pero algo importante que nos muestra la Biblia es que Dios controla también todas las fuerzas demoníacas. Ahora, la Biblia nos dice que estos 4 están a cargo de una enorme tropa de demonios, que no son los que hoy están en la tierra, ni los que batallaron con los ángeles en Apocalipsis 12. Estos son totalmente distintos, y estos reciben órdenes de estos 4 que están atados por Dios, en el gran río Éufrates. Ahora, ¿por qué razón están justo en el río Éufrates? Si vemos la historia, esta zona era uno de los 4 ríos del jardín del Edén, y el río que fue antes del diluvio fue algo diferente al que fue después del diluvio. Pero el Éufrates original estaba en el lugar en donde pasó algo históricamente trágico para la humanidad. Fue el lugar en donde Satanás engañó a Adán y Eva. Esta zona fue el área donde Satanás comenzó por primera vez su ataque contra el hombre. Y a lo largo de toda la historia que involucra el río Éufrates, tiene un legado bastante trágico y muy interesante. El río Éufrates nace en las montañas armenias, algunas de las más altas de la tierra. Es el más importante, el más largo y el más grande de todos los ríos del oeste de Asia. Y así como se ve de imponente este río, exactamente es en ese mismo lugar donde se conoció por primera vez el pecado. Fue el lugar donde se dijo la primera mentira, donde se cometió el primer asesinato. Fue el escenario de las grandes y terribles apostasías de la historia, antes y también después del diluvio. El río Éufrates fue el escenario del nacimiento y el levantamiento de los enemigos más grandes y opresores de Israel, que continúan algunos de ellos hasta hoy. El área que rodea el río es también el escenario de los largos años en que los hijos de Israel caminaron deambulando largos días de cautiverio. Este mismo río fue también el escenario del surgimiento de sus grandes imperios mundiales que oprimieron al pueblo de Dios en aquella época, como es el caso de Babilonia y Medo-Persia. Ahí en ese mismo lugar, estos 4 poderosos demonios, sinónimos de la maldad más pura, están encadenados por Dios y tienen en sus manos el poder de hacer una destrucción terrible y severa, pero Dios los mantiene refrenados hasta el día señalado. No es por casualidad que están ubicados en ese mismo lugar.
Curiosamente, Jeremías 6 menciona varias veces al río Éufrates, cuando el día del Señor involucre su ubicación. Ahora, el Éufrates, según el libro de Génesis, según el libro de Deuteronomio y el libro de Josué, también nos muestra que era el límite oriental de la tierra prometida. Si te parece interesante, también fue el límite oriental del Imperio Romano, que llegará a ser restaurado y revivido en los últimos días bajo el Anticristo, que como vemos ya no falta mucho para ese día. Ahora, el Éufrates es el lugar donde estaba Babilonia, y Apocalipsis 17 y 18 nos muestran a la forma final de la religión mundial y al organismo único de economía mundial definidos como la Babilonia. Por esa razón, muchos eruditos bíblicos a través de la historia han afirmado que estos 4 seres satánicos podrían ser los mismos demonios que controlaron la Babilonia de la era antigua, así como el imperio Medo-Persia, los que controlaron la Grecia antigua y los que controlaron el poderoso imperio romano antiguo. Daniel 10 nos puede dar una pista de esto. En el verso 13 nos dice la verdad de su palabra: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Había un demonio que estaba guiando a Persia y Miguel tuvo que ir y pelear con él. Y en el versículo 20 nos dice algo interesante. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Como nos muestra la Biblia, había demonios controlando estos grandes imperios. Eso pasó con Persia, Grecia, Babilonia y definitivamente con Roma. Y el hecho de que estos 4 grandes imperios mundiales tuvieran 4 poderes demoníacos, es probable según eruditos que los que están encadenados sean ellos. Ahora, eso no es todo. En aquel tiempo Satanás había entrado en el Edén para corromperlo. Causa de ello nació algo devastador que existe aún hasta el día de hoy, que es la Torre de Babel, la Babilonia original en esa misma área. Fue de ese grupo de religiones que se generó la Torre de Babel, y surgió desde ahí la religiosidad pagana, que involucra astrología, idolatría, politeísmo, panteísmo, espiritismo, toda la filosofía naturalista, toda la filosofía humanista. Todas esas influencias satánicas y corruptas, devastadoras, han entrado por todo el mundo y aún vive el día de hoy, en cada rincón del mundo, queriendo destruir almas impías y aún buscando día a día entrar dentro de la misma iglesia cristiana. Todo eso se originó en la Torre de Babel, y siendo esparcido con los idiomas, tomaron la religión falsa de Babel y poblaron el mundo con ella. ¿Y todo dónde? Todo empezando desde la zona del Éufrates. Siempre esa zona fue un área demoníaca. Y si lo vemos el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una tierra entera y completamente vacía, sin ninguna influencia cristiana. Toda esa zona es tan pagana y demoníaca que cualquier muestra de luz bíblica es buscada para ser perseguida y destruida. Esa zona el día de hoy es terriblemente anticristiana, como no te puedes imaginar. Y es en esa misma zona que están estos 4 seres. Y su cercanía a Israel hace que estos seres se levanten en contra de ese pueblo bíblico. Ahora, algo increíble pasa en Apocalipsis 9. El ángel va a desatar a estos demonios. ¿Y qué es lo que van a hacer estos? La Biblia dice que inmediatamente eliminaron a la tercera parte de la humanidad. Dios va a liberar a estos terribles seres para que hagan lo que saben hacer. En el capítulo 6, en el verso 8, cuando se abrió el cuarto sello, una cuarta parte del mundo fue eliminada. Y con esto, más de la mitad del planeta fue exterminada. Sin contar a los eliminados en las guerras, pestilencias, terremotos y todo lo que va a suceder en ese día. Mucho más de la mitad de la población que entró en el tiempo conocido como la Gran Tribulación. Imagina ver esa cantidad de almas eliminadas regadas por el mundo. No habrá ni tiempo para enterrarlos a todos. Y el versículo 16 nos dice que eran 200 millones. Debemos de comprender lo siguiente. Y habían demonios corriendo por toda la tierra todo el tiempo. Luego el pozo ha sacado un enorme batallón de más demonios, millones de demonios. Y ahora 200 millones más de ellos, más terribles y devastadores, son desatados. En ese día habrá un ejército demoníaco sobrenatural como nunca antes soportó la tierra.
Ahora algunos dicen que este es un ejército humano. Algunos más atrevidos dicen que se trata del ejército chino rojo. Otros dicen que es el ejército del norte descrito en Ezequiel 38 y 39. Y otros asocian este versículo con el capítulo 16, con los reyes del este y el secado del Éufrates, para que vengan los reyes de oriente. Pero los juicios de las copas encajan en la séptima trompeta, no en la sexta, y no describe un ejército de 200 millones, solo dice los reyes del este. El lenguaje se entiende como una fuerza demoníaca que está conectado a 4 demonios. Todo va a parecer como si el infierno estuviera en el mundo. Si vemos al menor poseído por un demonio en Marcos 9, hacía que desde joven se tirara en el fuego para eliminarse. Eso nos muestra algo de lo que son capaces estos seres. Y todo eso pasará con la masa de personas que no quisieron arrepentirse de sus pecados. Por eso es importante que si llegaste hasta aquí como cristiano, es necesario proclamar el arrepentimiento de pecados. Lucas 24 dice que el arrepentimiento debe ser predicado a todas las naciones, y es labor de cada uno de nosotros predicar y proclamar esta verdad en obediencia a Dios antes de que sea demasiado tarde. Incluso Dios dijo: no me complace la muerte de los impíos, sino que se conviertan de sus caminos y vivan. Vuélvete de tus malos caminos, dice Dios. Y ese mensaje debe seguir siendo transmitido el día de hoy, por medio de ti y de mí. Si este vídeo te ha sido de bendición, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verte en el próximo vídeo.